a Made in Sarai. Hoy haremos esta riquísima tarta decorada con flores y mariposas. Aprenderemos a hacer varios rellenos y coberturas y a darle esta forma tan bonita. Os voy a dejar los ingredientes para hacer un bizcocho de yogur, a partir del cual yo he hecho dos para hacer una tarta mucho más alta. A lo largo de toda la receta usaremos unos 400 gramos de cereza picota, de los cuales separaremos 130 en trocitos para el bizcocho. Para hacer un bizcocho muy esponjoso vamos a separar las yemas de las claras. Batiremos a mano o a máquina para que espumen y cojan mucho aire. En este punto podemos añadir una pizca de sal para ayudar a espumarlas y además va a acentuar el sabor de los demás ingredientes. Iremos batiendo poco a poco y sin prisa. Al igual que vimos en el tutorial de montar nata, si vamos batiendo a velocidad baja o media, el batido será muy consistente y las burbujas más estables. Una vez tengamos la mezcla un poco montada, iremos añadiendo las yemas poco a poco, una a una, para mantener todo el aire que hemos incorporado. Después de haberlo integrado, añadiremos el azúcar en forma de lluvia. Siempre nos aseguraremos de recoger los restos que queden en los laterales y en el fondo del bol. Cualquier ingrediente que añadamos a los huevos batidos debe ser muy progresivo, así se va a mezclar mucho mejor. Añadimos el aceite en forma de hilo y luego el yogur. Aquí podéis subir un poco la velocidad de la máquina porque ya tiene bastantes ingredientes y nos puede ayudar a que monte mejor. Tamizamos la harina y la levadura. Lo mezclaremos en 2 o 3 veces para que sea más fácil y no se formen grumos. A partir de aquí usaremos la batidora a velocidad baja o incluso lo mezclaremos a mano. Si mezclamos muy rápido o durante mucho tiempo, activaremos el gluten de la harina y eso solo nos interesa si estamos haciendo pan. Por eso utilizamos harina común, que no tiene mucha fuerza y al mezclarlo despacito nos aseguramos de que esta no se activa. Hay que asegurarse de rascar el fondo y las paredes para que no queden restos. Yo prefiero hornear 2 bizcochos por separado, pero si queréis hornear uno solo y no tenéis un molde tan grande, con un papel de horno podéis ajustarlo a la altura que necesitáis. Y si lo forramos también en la base, no hará falta que lo engrasemos, se desmoldará sin problemas. Podéis añadir las cerezas antes de echar la masa al molde, pero como esta fruta tiñe mucho, las he esparcido en la masa una vez está puesta en el molde. Luego, hundiéndolas un poquito, se reparten por toda la mezcla. Nos llevaremos este bizcocho al horno 180 grados unos 50 minutos. Con el papel que le hemos puesto se desmolda muy bien. Para asegurarnos que el bizcocho queda lo más recto posible, le daremos la vuelta para enfriarlo. Y como veis, la base se quita también muy fácil. Y lo dejaremos que enfríe por completo. Si tardamos un buen rato en montar la tarta o hacemos los bizcochos de un día para otro, nos aguantarán perfectamente enrollados en papel transparente. Se conservan muy bien o incluso los podríamos congelar. Quitaremos primero la curva de arriba, que como lo hemos enfriado boca abajo se ha nivelado bastante y será muy poca cantidad. Podéis aprovecharlo para comerlo solo o hacer porciones individuales de la misma tarta. Como veis, las cerezas han quedado repartidas por todo el bizcocho de forma aleatoria. Ya tenemos las 4 láminas listas para montar la tarta. Si tardaríamos mucho, para que no se seque volveremos a envolverlos en papel transparente. Haremos un almíbar neutro para calar los bizcochos. Hay que poner el agua y el azúcar y cuando empiece a hervir lo retiramos. Lo dejamos enfriar hasta que lo usemos. Y ahora haremos la crema muselina, que es básicamente crema pastelera con mantequilla. Empezamos con la crema pastelera. Mientras se calienta la leche, mezclaremos las yemas y el azúcar con las varillas. Y cuando esté uniforme, le añadiremos la maicena. Se puede mezclar todo junto, pero poco a poco lo haremos mucho mejor. Debe quedar una textura lisa y sin grumos. Recordad que tenemos esta misma técnica en el vídeo de las super natillas. Con cuidado de que no se pegue, esperaremos a que la leche rompa a hervir
Entonces añadiremos una parte a la mezcla anterior. Al no volcar toda la leche de golpe, evitamos que las yemas se cuajen. Mezclamos todo muy bien y lo volvemos a llevar al cazo a fuego medio alto. Hay que vigilar la consistencia. En pocos segundos pasará de estar totalmente líquida a tener ya cierta consistencia y en pocas vueltas más se espesará casi de forma instantánea. Debemos esperar a que dé el primer hervor y cuando tenga esta textura tan cremosa la retiramos. La debemos enfriar siempre a piel, en contacto directo con el papel transparente. De esta forma no se va a secar y no se va a formar ninguna costra. Lo ideal es dejarlo 1 hora más o menos a temperatura ambiente y luego enfriarlo por completo en la nevera. Cuando la saquemos estará bastante sólida, así que la removeremos con la pala para devolverle esa textura tan cremosa. Si usáis la crema justo después de haberla hecho, aunque haya enfriado no tendrá la misma consistencia. Ahora añadiremos la mantequilla en pomada. Se aplasta con el dedo, está blandita pero no se deshace. La añadimos poco a poco a la crema pastelera. Luego cambiaremos al globo para batir. Se montará mucho más fácil. Cuando esté todo integrado añadiremos el puré poco a poco y a velocidad muy baja. Debe quedar suave y cremosa. Y como ahora hace mucho calor, la mantequilla tiene bastante temperatura. Ha perdido un poco de consistencia, así que la vamos a reservar en la nevera hasta que coja un poco de cuerpo. Ahora haremos la gelatina de yogur, que separaremos en 2 aros metálicos. Están forrados con papel transparente para que no se salga nada a la mezcla y si no os fiáis podéis aguantarlo con una goma elástica. Lo primero es hidratar la gelatina. Meteremos una lámina y luego la otra, nunca juntas, porque se pueden pegar y quedarán trozos sin hidratarse. En un cazo echaremos la nata, el yogur, el azúcar y el zumo de limón. Lo mezclamos bien para que se integre todo y removemos de vez en cuando hasta que hierva. Escurrimos muy bien la gelatina y la echamos al cazo. Apagamos el fuego y removemos hasta que se disuelva por completo. Lo colamos para eliminar impurezas y lo separamos en 2 vasos con cantidades iguales. Cuando enfríe un poco, lo vertemos en los moldes y dejaremos en la nevera hasta que cuaje. Haremos el mismo proceso con la gelatina de cereza. Tenemos las cerezas deshuesadas como hemos comentado al principio. Las batiremos lo más fino posible para hacer un puré. No levantéis mucho el brazo de la batidora porque salpica bastante y la cereza tiñe mucho, las manos, la ropa o cualquier cosa que pille. Colaremos la mezcla para quitarle todas las pieles. Hidratamos la gelatina como antes. No las metemos juntas para que no se peguen, una y luego la otra. Ponemos al fuego el puré con el azúcar. Disolvemos el azúcar y lo dejamos hasta que empiece a hervir. Mezclamos un poquito para que no se agarre al fondo y escurrimos la gelatina que ya estará muy hidratada. Apagamos el fuego y lo integramos completamente. Colamos la mezcla para que no queden trozos de gelatina o, como en mi caso, que todavía quedaba un cachito de la piel. Removemos un poco para enfriarlo, porque si lo echamos muy caliente nos va a derretir el papel transparente. Cuando esté templado lo ponemos en un molde como el de antes y lo dejamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajado. Y ahora nos ponemos con la ganache de chocolate blanco. Hacer una ganache es muy fácil. Solo hay que calentar la nata al fuego o, en mi caso, en el microondas hasta que esté muy caliente. Cuando la tengamos, la vertemos con mucho cuidado en el chocolate y removemos un poco para que coja todo el calor. La dejaremos reposar un minutillo para que quede más fluido y lo podamos remover.
Al principio cuesta un poquito, pero según vayamos removiendo se va aligerando el chocolate. Lo llevamos otra vez al microondas en tandas de 30 segundos. Hasta que nos quede de esta manera. Aunque tenga trozos sólidos, no volváis a meterlo al microondas. Con el calor residual irá fundiéndose poco a poco y así evitamos que alcance demasiada temperatura y se nos queme. Si lo metéis al microondas, las últimas veces dejadlo solo 15 segundos. Aseguraros de que no quede ningún trozo sólido y que la mezcla esté homogénea. Si veis alguna parte granulada es que os habéis pasado con la temperatura. Se os ha quemado. Y ahí ya no hay solución, tenéis que volver a repetirlo. Lo taparemos con film transparente y dejaremos reposar 6 horas o toda la noche a temperatura ambiente. Ahora haremos una riquísima crema de mantequilla de merengue suizo, es una de mis favoritas. Para hacer el merengue suizo pondremos un cazo limpio y seco al baño María. Pondremos el fuego a media temperatura y le echaremos abajo muy poquita agua para que no toque la base de las claras y no se cuaje. Tendremos que remover constantemente para ayudar al azúcar y que se disuelva. Es muy importante insistir con la espátula en el fondo y en las paredes. En 5 minutos más o menos comprobamos. Si al tocar las claras no notamos ningún cristal de azúcar, estará listo. Yo lo compruebo 2 veces por si acaso. Volcamos inmediatamente la mezcla para batirla. Podríamos dejarlo enfriar a temperatura ambiente, pero el huevo monta mucho mejor cuando está templado y cogerá mucho más volumen, así que vamos a aprovecharlo. Recordamos también que todos los elementos de la batidora deben estar libres de grasa y totalmente secos. Ya podéis batirlo más de 20 minutos, que si está la mezcla algo húmeda no os va a subir nunca. Ahora tendremos que vigilar la temperatura con la palma de la mano. No podremos añadir la mantequilla si la mezcla está caliente, si no se derretirá al instante y no podremos recuperarla nunca. Si hacéis un merengue necesitaremos batir hasta conseguir picos firmes, pero como aquí le toca el turno a la mantequilla, le añadiremos cuando tenga esta textura. Que aunque todavía no se mantiene como un merengue, tiene suficiente consistencia y mientras integramos la mantequilla seguirá montando. Cuando empieza a integrarse, coge un tono un poco feo y la textura de papilla con grumos. No os preocupéis, seguid batiendo. En pocos minutos cambiará, empezará a despegarse de las paredes y a formar pequeños surcos. Cuando coja más consistencia se moverá con el movimiento del globo. Aquí le echaremos el limón, o si preferís, dejarla así, sin sabor. Un poquito más y ya la tendremos. Ahora ya está densa, firme, pero muy cremosa. Es bastante sólida, lo que la hace perfecta para cubrir tartas y hacer adornos. Aunque tardemos un poco en usarla, la mantendremos a temperatura ambiente, ya que se mantiene muy estable. Si hace mucho calor, la refrescamos 15 minutos antes de usarla. Ya tenemos todo listo, vamos a empezar a montarla. Si ponemos el bizcocho directamente en la base, se nos va a resbalar. Usaremos un poco de ganache para fijarlo. Será como un pegamento. Pondremos 3 puntos y lo centramos bien. Es el primero, así que hay que gastar unos segundos en centrarlo y fijarlo bien a la base. De él dependerán las próximas capas. Calaremos todas las capas de bizcocho con el almíbar. Con echar un poquito es suficiente. Si le empapamos mucho se quedará blando e inestable. Pondremos una capa de crema muselina. Haremos capa de muselina, gelatina y muselina. Así las cremas empaparán con el bizcocho y cogerán todo su sabor. La gelatina entre medias hará un contraste muy bonito de color. Lo dejamos lo más liso que podamos y sacamos la gelatina. Se retira muy fácil. La centramos, la fijamos bien a la crema y la dejamos igual de lisa. Lo rodeamos con un cordón de ganache. Nos hará de pared y así no se saldrá ninguna capa de crema. Podéis poner el cordón lo primero en el bizcocho o como ahora, entre capa y capa.
Cerramos con la otra capa de muselina y alisamos bien. Metemos a la nevera unos 10 minutos. Pondremos el siguiente bizcocho siguiendo el mismo proceso. Calamos con el almíbar y, como os he dicho antes, el cordón de ganache también podéis ponerlo al principio. La única pega es que os va a costar un poquito más poner la crema muselina. Lo fijamos un poquito al extremo del bizcocho y así quedará muy pegado. Ponemos la gelatina de cereza y la centramos. Esta se retira muy bien, pero cuidado que es un poquito más pegajosa. Cubrimos esta capa con crema muselina y a partir de aquí pondremos una fina capa de ganache recogemigas. Así la base se hará mucho más fuerte y cuando vayamos poniendo las otras capas se nos va a hacer mucho más fácil y no se moverán. Y como ya tenemos una base más sólida, podemos poner el otro bizcocho y sellarlo. Ponemos un poco de almíbar y lo llevamos a la nevera otros 15 minutos. Terminamos la última capa con la gelatina de yogur que nos queda y el último bizcocho lo pondremos al revés para aprovechar la parte lisa. Lo calamos con el almíbar fuera de la mesa, dejamos reposar unos segundos para que no gotee y lo ponemos en la tarta, bien centrado. Presionamos un poquito para fijarlo y cerramos las paredes y la parte de arriba con una capa finita. Ahora la enfriaremos un mínimo de 30 minutos. Tiene que estar muy firme para hacer el siguiente paso. Con un cuchillo bien afilado iremos haciendo la forma que nos guste. Os aconsejo que hagáis un hueco pequeño y luego ir abriendo, para no arrepentiros. Vamos puliendo la forma que más nos guste y cortando las esquinas para que no queden muy toscas. Debemos mantener una línea bonita y regular. Cubriremos con ganache para fijar el relleno, con mucho cuidado de que no se salga y sin abusar. No queremos una capa muy gorda de ganache. Se haría un poco pesado. Lo suficiente para que no se caiga. Aunque se vea un poco irregular, no pasa nada. Luego lo vamos a cubrir con la crema y no se va a ver nada. Dejaremos que enfríe la nevera mientras preparamos las flores y las mariposas. Podemos poner la crema en la manga pastelera y hacer las flores directamente, pero como tenemos una forma hueca hacia adentro, pues se hará un poquito difícil. Por lo que os recomiendo que alguna o la mayoría las hagáis fuera de la tarta. Solo tenéis que ponerla en papel de horno en cuadraditos pequeños y la enfriáis. También podéis congelarla. Cuando enfríe la mantequilla estarán tan sólidas que podréis manejarlas unos segundos con las manos, lo suficiente para colocarlas en el centro del hueco, que es la zona más difícil y con el peor ángulo. También podéis separar un poco de crema para hacer colores más intensos y hacer efectos de color en la misma flor. Pondremos las flores ya hechas y luego rellenaremos los huecos con más flores. Además del hueco central también hice uno pequeñito por el otro lado, así no se vea tan blanca la tarta. Os dejo el número de las boquillas que he usado abajo en la descripción del vídeo, por si queréis la referencia. Para hacer las mariposas necesitaremos un papel de arroz. Puede tener un color estampado, pero yo lo usaré en blanco y luego le pondré el color. Usaré una troqueladora de mariposas que me encanta. Salen de unos 4 centímetros y quedan súper bonitas. Usaré azul para destacarlo de los otros colores de la tarta. Con una esponjita le vamos dando toques hasta colorearlo a nuestro gusto. Para hacer el efecto de vuelo usaremos un cuchillo por la parte que no corta. Si las hacéis cada una con una abertura distinta quedará más bonito. Las pondremos en las flores que más nos gusten, para destacar las zonas más bonitas. También podéis usarlas para disimular el cierre de la flor o algún defecto que os haya quedado. Y para coronar esta pedazo de tarta echaremos brilli brilli. Para echarla a las paredes, poner el pincel a 10 centímetros de distancia y soplar hacia la tarta. ¡Mirad qué cosa más bonita! Ha quedado preciosísima y aunque me da mucha pena, vamos a cortarla y os enseño cómo queda. Vemos la fruta, las cremas, la gelatina. Así que con vuestro permiso voy a atacar a este trozo. ¡Hasta la semana que viene!